Muy buenas tardes, mi gente hermosa que nos escuchan, mi gente hermosa de Nomo. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de buena literatura y literatura de riesgo. Y con ustedes tengo aquí a El Imperio de los Pájaros, Songbird Empire, poemario muy bueno, maravilloso, de el poeta puertorriqueño Abdiel Echevarría Cabán, que lo tengo aquí conmigo, lo voy a entrevistar. Va a ser una entrevista muy amena, muy divertida y muy iluminada sobre este maravilloso libro que es fundamentalmente un libro queer, es un libro maricón en todas las de la ley. Eh, y para hablarnos de este maravilloso libro, ¿quién mejor que su autor? Aquí nuevamente tenemos a Abdiel Echevarría Cabán. Abdiel, por favor, saluda. Hola a todos, todas, todes, mucho gusto y gracias Eric por esta entrevista y por haber aceptado el reto de la traducción de este libro y sobre todo, ¿verdad?, de relanzarlo. Es un proyecto que hice hace unos añitos atrás y que está muy cerca de mi corazón, así que estoy inmensamente agradecido. Agradecimos estado nosotros en Nomo porque es un texto sólido, es un texto sumamente literario. O sea, si este texto no es literario, I do not know what literary is. Y es un texto maravillosísimo, tiene elementos de todo, tiene una gran solemnidad, de mucha dignidad del hombre queer frente a un mundo que nos odia, porque no mucho ha cambiado, ¿verdad? Desde, o por lo menos para mí, no ha cambiado mucho. Yo tengo 41 años ahora y yo sí siento que sigo viviendo como hombre maricón, como hombre queer, la misma realidad que yo viví en mis 20. Lo único que ahora me puedo casar legalmente con el hombre que amo, pero yo sigo sintiendo la misma opresión todos los días. Entonces, pues yo quiero saber y quiero que mi público sepa quién es Abdiel Echevarría Cabán, autor de esta fucking joya de libro. Qué lindo, gracias por eso. Bueno, pues el ejercicio de describirse personalmente siempre es complicado. Este, y mira que uno le da pensamiento al asunto, porque la identidad siempre está en evolución. Así que nosotros no estamos formados eh, hasta el día de nuestra muerte, quizá. Este, pero yo me defino como un hombre queer, eh, cisgénero, ¿verdad? Eh, Trato de ser lo más inclusivo que pueda. Soy un abogado de derechos humanos, así que he hecho mucho trabajo de derechos humanos en Estados Unidos y Puerto Rico, entendiéndose Puerto Rico, ¿verdad?, como una nación, aunque no reconocida, ¿verdad?, por la comunidad internacional. Eh, Soy un hombre pues soy un hombre de campo, yo me crié en el campo. Mi familia es una familia trabajadora, así que tengo una cultura del trabajo muy fuerte y no del trabajo desde la explotación como tal, sino de el trabajo como algo que dignifica la vida de los seres humanos. Todos los issues que tengamos con el capitalismo y la explotación no tienen nada que ver con una ética del trabajo. Así que son muchas cosas. Soy tío, adoro a mis sobrinos, soy hermano, soy hijo, soy mujer, soy empresaria. Así que todas esas cosas. Y más que nada, o más que nada, no, esa no es la frase correcta. También eres un poeta, mano, y hopefully, y esto es algo que yo, ¿verdad? Lanzo aquí como una pullita, ¿verdad? Pero es como una pullita positiva. Una de las cosas con las que yo más siempre he soñado relacionadas
a Abdiel Echevarría Cabán es tener una novela de él en mis manos. Yo sueño con leerte a ti como el narrador, porque yo sé que está por ahí Ah, metidito, en un rincón no tan oscuro de tu alma, está Abdiel el narrador, y pues yo sueño con tener un libro de cuentos en propiedad o una novela en propiedad de Abdiel. Lo dejo por ahí. Yo, ¿verdad? Como ser humano, como poeta, conocí a Abdiel, wow, hace ya casi más de una década que tú y yo nos conocimos. Yo tanto recuerdo tiempo. que, sí, Ya. yo recuerdo que yo te conocí en una actividad de la revista Identidad de Aguadilla, ¿verdad? Sí, cuando yo estaba colaborando allí con la profesora Leticia Ruiz, en Aguadilla, yo estuve colaborando con ese colectivo por varios años, así que Háblanos un poco de tus primeros libros para luego, ¿verdad? Entrar de lleno a El Imperio de los Pájaros, pero también me gustaría que hablaras un poquito del libro que la editorial Valparaíso te publicó en España, ¿no? So, puedes ir cronológicamente libro por libro. bueno, yo creo que el libro, ¿verdad? Donde yo comencé a desarrollar una voz eh, o un tono dentro de mi poesía fue Estoicismo Profanado. Ese libro se publicó en el 2007 o 2008, entre esos años. Y es un libro, ¿verdad?, que tiene un tono quizás hermético para mucha gente, o así trataron de verlo en su momento, pero obviamente es el conflicto interno de la identidad, ¿no? De quién es la persona que está detrás, ¿no? De escribir el libro, pero también está el conflicto queer. Eh, es un libro temprano, yo apenas tenía quizá eh, cuando lo empecé a escribir 19 años por ahí y se termina publicado cuando tengo 22 si mal no recuerdo. Yo no soy muy bueno con la cronología. Este, Yo recuerdo ese pero libro. Yo todavía tengo eh, ese libro. es un libro que eh, me abrió muchas puertas, ¿verdad? Y llegó el premio en la mención de honor del Pen Club. Y es el libro donde comienzan a verme, ¿verdad? De manera más seria, o este chamaquito que salió del Jurucutongo de Aguada, ¿verdad? De verdad escribe. Algo así fue como, vamos a prestarle atención a lo que está haciendo. Y yo creo que fue ese libro el que inició eso. Así que es Luego de ese tienes después de ese, yo creo que hay un plaquet que se titula El Deseo Forastero, que lo escribí como un libro para un curso, de hecho, de la profesora Ruiz, que estaba explorando la poesía contemporánea puertorriqueña, y quería entonces una perspectiva queer, y yo escribí justamente ese libro. Ya yo estaba trabajando en algunas cosas, pero eso fue lo que le dio forma al libro. Después de ahí, pues está El Imperio de los Pájaros, Songbird Fire, que me en su encanta primera edición, que no es en su prim- esta. exacto, en su primera edición. Eh, Así que ya ahí, De ahí yo creo, salió Mantras, ¿no? Mantra salió en el 2015, así que fue unos añitos después. Yo saqué El Imperio de los Pájaros en el 2011. Eh, si la memoria no me falla. Y en el 2015 salen Mantras con la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña. También lo tengo por ahí. Así que Ah, Mantras es otro tipo de exploración. Yo creo que aunque sí se repiten ciertos temas, ¿no? Sobre todo comienzan a aparecer temas del desplazamiento forzado, no solamente
dentro de la isla, sino también la migración y cómo afecta nuestras relaciones íntimas. Y no solamente hablo de relaciones sexoafectivas, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Más quizás romántico del concepto, sino también de la pérdida de espacios, ¿no? La ciudad, el campo, la pérdida de la familia, la pérdida de el concepto de familia que uno, con el que uno se crió o con el que uno se Claro. desarrolló. Entonces, pues es esa búsqueda, ¿no? Esos mantras o esas meditaciones de cómo enfrentarse a ese conflicto, eh, no de manera light o no de esta apropiación cultural que existe, ¿verdad? De los conceptos de filosofía budista o, ¿verdad? Hinduista, sino más bien en el sentido de entrar ahí es donde convergen, ¿verdad? Lo que es nuestra visión occidental, eh, por utilizar la frontera que se ha querido inventar en el mundo, aunque uno crea en ella o no. Este, pero nos sirve como de punto de partida. Así que Claro. ese libro, pues, comienza esa exploración y comienza un lenguaje mucho más cercano a nuestra experiencia cotidiana, que era lo que yo quería lograr y con lo que quería experimentar, ¿no? Sin obviamente negar el lugar sitial que tiene el desarrollo de la metáfora o la metáfora extendida en mi trabajo, porque pues así es que yo veo el trabajo del poeta, ¿no? ¿Qué es el poeta si no inventa nuevas formas de relacionarnos con los objetos, los lenguajes? Y eso es lo bello de la poesía para mí. By the Así way, que, ya que, perdona que te interrumpa porque me parece que esto es sumamente importante, ya que estás definiendo, ¿verdad? Lo que es la poesía para ti, dame una definición ahí. ¡Fua! ah, ¿Qué es poesía para Abdiel Echevarría Cabán? yo creo que es la belleza de la inestabilidad del lenguaje. Ahí es donde ¡Qué nos... bello! ¡Wow! La Ahí es belleza de la inestabilidad del del lenguaje. lenguaje. Me Yo creo que encanta. eso es para mí la poesía, porque nos saca, ¿verdad?, de la visión cotidiana y nos acerca al mismo tiempo. La poesía tiene logos, ciertamente, pero eh, es, es cómo entender el mundo desde lo que sentimos, ¿no? Cómo se genera ese conocimiento a partir de una experiencia, un sentimiento específico. Y eso ¡Wow! también para mí es la poesía y es un conocimiento válido en que Ya, lo es. quizás en nuestras sociedades tecnológicas o científicas no se valida, pero es parte de nuestra experiencia cotidiana. Así que yo creo que la poesía resume o- o nos ofrece esa oportunidad de entender el mundo de otra manera. Eso es hermoso. No quería pasar, ¿verdad? Como dije anteriormente, dejar pasar la oportunidad también de hablar del libro que vino inmediatamente antes de la segunda edición de El Imperio de los Pájaros, Summer Empire, que es tu libro con Nomo, que es Los perros sabemos. ¿Cómo hiere la lluvia? Los perros sabemos cómo hiere la lluvia, un hermoso poemario también, como todo lo que nuestro Abdiel produce, que de verdad son piezas elegantes, son libros elegantes, ciertamente certeros, ciertamente cuestionadores, ciertamente son libros que están aquí para enfrentar al lector a la pelea, pero son libros elegantes. Entonces yo quisiera que me hablaras un poquito, bien así, abuelo de pájaro, eh, los perros sabemos cuánto hiere, cómo hiere la lluvia, publicado por
Ediciones Valparaíso. Pues ese libro, ¿verdad? Yo lo terminé de escribir en el 2016, la primera versión. Eh, y yo estaba en el proceso, muchos procesos personales ocurriendo, decidir salir de la isla, decidir si me casaba o no me casaba con el compañero que tenía en aquel momento. Eh, Todo eso estuvo implicado en esas experiencias también yo estaba estudiando eh, administración pública también al momento, así que estaba viendo cómo la situación de la deuda pública en el país se estaba deteriorando, trabajando en las comunidades, pasa el huracán, eh, finalmente salgo del país, así que todas esas experiencias, ¿verdad? Finalmente lo que se comienza en mantras, como meditaciones o posibilidades, pues en ese libro se concretan, ¿no? Y entonces ese libro, de alguna manera, de manera poética, trata de narrar ese proceso. Este, y ahí entonces, cuando finalmente se logra publicar, es en el periodo de la pandemia en el que las cortes cerraron, así que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de someter el libro a Valparaíso. Yo pensaba que, ¿verdad?, no, como todo lo que he hecho ha sido sin necesariamente una planificación estratégica, porque nosotros no tenemos agentes literarios en Puerto Rico, no es necesariamente una industria. eh, Uno va, este, yo no Entiendo. quisiera, no quisiera decirlo así, pero tirando balas a mansalva, de alguna manera. So, pues yo apunté hacia Valparaíso, conocía del trabajo de Valparaíso por la feria del libro en Cuba cuando lo visité en el 2018, y por un premio que ellos tienen, que es el premio Vicente Huidobro. Así que yo participé en la primera edición, obviamente perdí, no gané. Pero me quedé con la idea de someter el libro porque era una editorial que podría ampliar el alcance de mi trabajo que solamente se ha leído principalmente en Puerto Rico. Así que yo dije, bueno, ya que ando como ciudadano del mundo perdido por acá, por estos lares, pues vamos a intentarlo. Y así lo hice. Y recibí Eh, pues la llamada de el poeta Fernando Valverde, que me dijo que estaba interesado en que el libro se publicara. Y entonces yo dije, bueno, pues esta es una buena oportunidad, así claro. que no voy a decir que no. Tocaste un tema bien vital y bien importante a la hora de entender la literatura puertorriqueña y por qué no tiene tanto alcance como tendría, digamos, qué sé yo, la literatura mexicana, la literatura argentina, chilena, que acá en Puerto Rico les tenemos tanta envidia. Eh, y es importante pues que nuestro público entienda que Puerto Rico, pues mira, hermano, somos isla y somos colonia. Y todo lo que nosotros producimos, los escritores, las escritoras de Puerto Rico somos como salmones, nadando en contra del río, tratando de la forma que sea de que nuestra literatura salga del país. Por eso, en gran medida, pues yo quise crear este proyecto literario editorial que es Nomo, porque yo entendí que como traductor que yo soy, yo podía ayudar a que este proceso, ¿verdad? De, de lanzar nuestra literatura, nuestra amada literatura y nuestra valiosísima y genialísima literatura fuera del país, pues había que empezar por traducirla y había que continuar, pues, tocar puertas y tocar bases con otras editoriales en otros países latinoamericanos que, pues, no está, ¿verdad?, en proceso de hacer eso. Ya habiendo aclarado un poquito de ese contexto, ahora yo te quiero, ¿verdad?, entrevistar en propiedad sobre el libro, sobre El Imperio de los Pájaros, Songbird Empire. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer es obviamente sobre el símbolo, ¿verdad?
más poderoso y que más permea, incluso como leitmotiv en el poemario, que es el símbolo del pájaro. ¿Por qué el pájaro como símbolo? Háblame lo que me puedas decir sobre eso. Bueno, yo creo que un poco, ¿verdad? Para nosotros quizás sea algo obvio, eh, que somos hombres queer viviendo en Puerto Rico y en el Caribe y sobre todo en Puerto Rico. El epíteto que se utiliza para definirnos es pájaro pato específicamente. Ave Así que exótica. exactamente. So, yo lo que quería era, porque, y esto no es nuevo en nuestra literatura, el utilizar el pájaro como leitmotiv, lo utilizó antes um, em, Ángel Lozada con la La patografía en la patografía. novela. En la poesía, Alfredo Villanueva Collado, creo que Pato Salvaje, si es, perdóname, Alfredo, si estoy diciendo mal el título El pato del salvaje libro, era de Alfredo, pero la Ángel, patografía era la de Ángel, de Ángel Lozada. correcto. Pues son libros radicales en sí mismos, entonces yo me he nutrido un poco sobre eso, pero con El Imperio de los Pájaros, yo seleccioné pájaros para darle amplitud, ¿no? Para darle espacio a crear y desarrollar los pájaros que van surgiendo desde del mito del libro propiamente. Así que eso fue lo único que intenté hacer para también darle espacio, ¿no? A que pues pájaro también existe en otras islas del Caribe, como, ¿verdad? Una manera de describir despectivamente a un hombre homosexual. Así que, pues de ahí viene el asunto del pájaro. El imperio, obviamente, pues nuestra situación política, la colonia, y un poco por la influencia del libro que maravilloso poemario de Janina Bracci, El Imperio de los Sueños. Ya. Así que, pues todas esas lecturas estaban en ese momento, eran los escritores que yo estaba leyendo para aquel entonces, eh, y yo estaba en un proceso, ¿verdad? ¿Verdad? De salir del closet definitivamente ante todo el mundo y ser un pato público. Así que, Ser un pato público. Wow. ¿verdad? Porque ya Wow. pato en la intimidad era. Así que, pues ese proceso, yo decía, yo quiero que esto sea lo que al menos intente decir el libro. Sí, para lectores y público que no es de Puerto Rico, en Puerto Correcto. Rico los hombres gays o los hombres queer, más representativamente, se nos dice patos. Pato es el equivalente a joto En México. en México, ¿no? La patería es el equivalente a la jotería. Lotería. Y por ahí nos vamos, que también se nos llama patuleco, patuleca, todas las formas que se puedan crear con la palabra pato, así se nos Ujú, llama a nosotros en Puerto Rico. correcto. Y la gente que se quiere hacer pasar un poquito más de fina y que quiere codificar el lenguaje un poquito para que no los cancelen tanto, nos llama aves exóticas. Yo tenía una Ujú. cuñada en Coamo que se refería a nosotros de esa forma. Ay, que muchas aves exóticas había en ese party. Ya sabía que ya estaba hablando de mucho maricón en esa fiesta. Ujú, así es. Y a mí y quiero ser bien honesto contigo, una de las cosas que más me voló la cabeza de este libro es precisamente eso. Como tú has agarrado eh, todo este vocabulario despectivo y le has dado la vuelta en sí mismo para convertirlo en algo verdaderamente hermoso y empoderador. Y por eso, pues, ¿verdad? Siempre había querido felicitarte públicamente por ello, porque de verdad que eso es uno de los mayores triunfos de este libro.
Gracias. Y no puede que no parezca mucho, porque eso lo han hecho ya los negros con la palabra que comienza con la letra N, que no la vamos a repetir aquí. Eh, sí, pero estos procesos de grupos, agarrar estos términos y darles la vuelta son procesos que a veces toman décadas. Y a mí lo más que me interesa de este libro es que en un libro tú lo hiciste. A ti no te tomó décadas, lo hiciste en un cabrón libro. Y ahí es Bueno, que yo creo que está, exacto, ahí es que yo creo que está lo poderoso y lo maravilloso, ¿verdad? De esta propuesta poética. Hablando, ¿verdad? De cómo nos tratan como hombres gays, como hombres maricones en Puerto Rico y en el Caribe. Pues viene obviamente la próxima pregunta. ¿Tú has visto similitudes entre la forma en que nos tratan aquí en Puerto Rico y la forma en que te tratan, ¿verdad? En Texas. bueno, sí, he visto similitudes y hay sus diferencias. En cada contexto tiene, ¿verdad? El cúmulo de experiencias que uno va viviendo. Eh, un poco pues para romper mitos, es decir, Estados Unidos sí ciertamente se promueve como un país que ama las libertades, pero condicionadas a cumplir como unos checkboxes, como ¿verdad? Ocurre en nuestras sociedades. Y en efecto, una cosa es la igualdad formal que se ha luchado y que es una lucha muy válida, la igualdad de los derechos civiles, pero otra cosa es que se alcance esa igualdad en nuestras dinámicas sociales. Entonces, un Desde el poco macro hasta pues el micro. es correcto. Y desde los espacios generacionales, yo creo que nosotros, desde esta quizás desde la visión de las políticas de la minoría, no nos damos el espacio para ver cómo evolucionamos y nos transformamos a través del tiempo dentro de nuestros propios colectivos o dentro de lo que significa ser queer. Eh, Así que hay diferencias generacionales entre los hombres con los que tú te relacionas de una etapa u otra, desde de verdad las personas que se identifican como heterosexuales o la mayoría que controla cómo nos relacionamos o dicta cómo nos relacionamos. Eh, pero ciertamente, por ejemplo, ser un abogado queer o ser un abogado LGBTQ eh, tiene, ¿verdad? Tú marcas tu statement y tu sello, pero me tengo que enfrentar a una corte que es heteronormativa, donde tengo que explicar nuevamente conceptos que se asocien eh, a la experiencia de mis clientes, por ejemplo, para que lo entiendan personas que no tienen esa visión. Así que es un Tienes que constante, traducir. correcto, esa es la mejor, gracias por esa palabra, es una constante traducción cultural que no solamente se limita a mí como persona, como abogado allí, teniendo una voz, pero también dándole voz a otra persona en un espacio que es de por sí hostil. Eso es solamente en el aspecto profesional. Eh, pero si hay discriminación, igual eh, los insultos en la calle los puedes escuchar. Va a depender de las áreas. Hay espacios que son mucho más abiertos. Yo creo que esa es lo que ofrece Estados Unidos diferente. La amplitud del espacio para moverte en distintas zonas, en aquellas que son más liberales o más conservadoras. Esa movilidad obviamente va a depender eh, de muchas cosas, clase, social, va a depender de eh, capacidad económica, trabajos, si tienes ese tipo de flexibilidad, circunstancias personales. Pero la posibilidad está dentro del contexto. En Puerto Rico, ya yo estaba involucrado, ¿verdad?, en actividades más eh, dirigidas hacia el activismo, así que estaba en grupos eh, donde sentía que había más aceptación, pero por el contexto de las actividades y las personas con las que me estaba
relacionando en mi vida diaria. Sí ha habido un poco más de abertura en las relaciones familiares, pero siempre están esos conflictos, ¿no? Acá hay un grave problema de jóvenes que están deambulando, son homeless, igual que ha pasado en Puerto Rico, que pues son echados a la calle por sus padres que no aceptan cuando salen del closet. Así que ese problema sigue estando ahí. Es decir, yo creo que no somos un grupo homogéneo, no solamente por las identidades, si eres gay, lesbiana, transgénero, queer, um, non-binary o no quieres identificarte con un género o sexo específicamente. Yo creo que también hay una historia de trasfondo y quizás yo no veía esto antes, quizás me estoy haciendo viejito, así que, o por Todos lo menos nos estamos haciendo estamos. viejitos. Este, pero entonces llega la memoria histórica, ¿no? Llega ese despertar de conciencia que yo debo confesar no tenía porque estaba envuelto en el calor de todas esas luchas, no solamente las luchas feministas, luchas de clase, desarrollándome como abogado al mismo tiempo que como escritor. Y no me había dado la oportunidad, que es lo que me ha dado Estados Unidos, de sentarme a reflexionar sobre ese espacio que ya no está en mi realidad inmediata. Yo creo que eso es lo que quizás puedo decir que ha cambiado un poco. Me encanta, definitivo. Y siento una empatía y una simpatía con todo lo que estás diciendo porque pues recuerda que a mí me pasó al revés. Yo me crié en Estados Unidos y Ujú, ya en el 95 regreso para Puerto Rico y aquí me he quedado, ¿no? Pero reconozco en lo que me dices, sobre todo en esto que dices de que Estados Unidos te provee el espacio de, ¿verdad? De moverte, ¿no? Siempre y cuando, claro está, tengas los medios para moverte, que es pues uno de los grandes problemas, ¿verdad? Que ujú. tenemos tanto aquí como allá. Yo Otra de las cosas más chulas que encontré en tu poemario, El Imperio de los Pájaros, Songbird Empire, que es un poemario exquisitamente mitológico. Ujú. Tú estás en este libro echando mano del mitos Yoruba. Yo vi algo por ahí del mitos judío-cristiano, que si, ¿verdad? La gente cristiana me coja llamando a su religión mitología, yo creo que pues, entran a pedrar. He visto mucho, ¿verdad? Queda algo en este mito que tú creaste, hay mucho de lo taíno, ¿no? Entonces, pues obviamente, cuán importante es para ti crear un mitos poético que sea marica y que sea caribeño. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Por esa ausencia de memoria histórica, Que no la eh, vida, claro. que enlaza muy bien en la conversación que ya íbamos desarrollando. Eh, de alguna manera, pues sí, tenemos expresiones previas, ¿verdad? Nosotros no somos los primeros, pero sí tuvimos la oportunidad de estar en esa segunda ola quizás de lucha de derechos, quizás, para ponerlo en un contexto muy específico, esa primera ola de activistas gay, LGBT, lesbianas, transgénero en Puerto Rico, que tiene su conexión con la diáspora, ¿verdad? Se enfocaron en cómo salir del closet, en la parada, en acceso, ¿verdad? A Visibilidad, visibilidad, correcto, eso lo resume mejor. Eh, y pues obviamente en la lucha, ¿verdad? El acceso al tratamiento médico, ¿verdad? Cuando la pandemia del VIH-Sida estaba en su etapa primera, ¿no? Así que claro. esos esfuerzos están ahí. Pero entonces a nosotros nos toca una segunda época, ¿verdad? Quizá por definirlo de alguna manera muy arbitrariamente, pueden haber personas, ¿verdad?, que difieran y yo pues no tengo ningún problema con eso. Pero pues esta segunda etapa, ¿no? Es una etapa de lucha por el acceso a la igualdad formal, ¿no? Entonces Claro. a formar familias
bajo un contexto jurídico normativo, lo que significa eso. Y al mismo tiempo la desarticulación de esa misma estructura, es decir, son dos polaridades ocurriendo, es decir, matrimonio tradicional, heteronormativo y al mismo tiempo la ruptura con esos modelos de las relaciones poliamorosas, así que es como es como una eclosión, todo pasando al mismo tiempo. Así que en ese contexto, ¿verdad? Está planteado el libro, ¿no? Entonces, el libro lo que trata es de recoger eso, de alguna manera. Es una ficción histórica de esos procesos y esas etapas, ¿no? En el Caribe, ¿no? Para Y tener un punto de partida, porque eso es lo que hace la mitología. La mitología te da un punto de partida desde donde tú puedes construir tu mundo y construir no solamente en el sentido de la palabra de build, construir también en el sentido de la palabra ujú, de construct, que es interpretar. correcto. So, es esto, por lo menos yo lo vi así, ese intento de crear una mitología es un intento que no es otra cosa de crear un primer escalón que no había, mano. Por lo menos en Puerto Rico no había algo que fuese tan exquisitamente mitológico queer. Yo sé que yo lancé un poemario con mi nombre viejo muerto. Ujú, El poemario se llamaba Empiria, o la saga de la nueva ciudad, y era un poemario épico, totalmente mitológico, pero no era intrínsecamente queer. Sí tenía un lado queer bien fuerte, ujú, porque tenía uno de los ciclos, ¿verdad?, del poemario es un niño homosexual llegando a casarse con el hombre que ama. Pero tú agarraste esa propuesta con el Imperio de los Pájaros y tú la llevaste a otro nivel. O sea, tú escribiste el libro propiamente mitológico maricón de Puerto Rico. Y por eso, pues, este que está aquí te da las gracias porque te debemos eso.